Está con nosotros Isabel Madruga, que es la presidenta de CESIF en nuestra comunidad. Isabel, muy buenas tardes, bienvenida a Onda Cero. Muy buenas tardes. Isabel, ¿cómo ven los sindicatos o cómo viven los sindicatos esta cuenta atrás para la vuelta a las aulas? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Pues lo estamos viviendo mal. La situación, no quiero dar un tono excesivamente pesimista, pero sin duda pues estamos enfadados e indignados, puesto que ha sido un verano muy duro, ya desde el periodo de alarma, incluso antes del periodo de alarma, venimos demandando que se pongan en marcha una serie de medidas y vemos que no se hace. En abril registramos un escrito tanto al Ministerio de Educación como a las comunidades autónomas pidiendo un plan tanto para la vuelta a las aulas como para el refuerzo que el curso 2020-2021 va a ser preciso aplicar en las aulas, y no hemos recibido respuesta ni por parte del Gobierno central ni del Gobierno autonómico. Hace falta un plan que aborde una vuelta a las aulas de forma segura, con medidas necesarias como una reducción de ratios, personal sanitario y un amplio etcétera. Es decir, el profesorado está con miedo, con incertidumbre, y todo el peso recae en los centros educativos y en los equipos directivos que durante el verano han estado planificando esa vuelta al cole en una situación que no es la que tenemos, puesto que estamos ante un rebrote que también pensábamos que podía pasar. Es decir, hay que adaptarse a lo que nos estamos encontrando, y la pandemia exige que de forma permanente adaptemos los planes, que se hagan de forma consensuada y teniendo en cuenta el profesorado, que es quien lo aplica a pie de aula y va a tener esa responsabilidad. Por un lado tenemos, como decimos, a los profesores representando en los sindicatos, y por el otro lado a los padres, a las madres de los centros. Por un lado también a los centros públicos. María Capellán es la presidenta de esta Federación de Padres y Madres de Centros Públicos en nuestra provincia. Hola María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y ustedes cómo lo ven? Pues nosotros lo vemos con incertidumbre y con miedo, porque a día de hoy son muy pocos los coles que nos han explicado los planes que tienen elaborados, aunque sabemos que los tienen elaborados desde julio, que no han tenido vacaciones durante este mes de agosto, sobre todo los equipos directivos, porque siguen elaborando, diseñando, pintando y haciendo malabares para que todo sea lo mejor posible, pero pues eso, creemos que la vuelta al cole va a ser muy complicada, con mucho miedo, porque no sabemos cómo va a ser, en qué momento van a cerrar los colegios, si con un niño, con dos niños, con un brote, no sabemos nada. Y por el otro lado, los centros concertados, cuya presidenta de FECAMPA es Ángela Melero. Ángela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues, ¿Y por parte de los padres y madres de los concertados, Ángela? Pues seguimos en la misma línea. Igual, ¿no? Creemos que tenemos mucho miedo, hay mucha incertidumbre, hay mucha desinformación, se destinan los mismos recursos para una situación extraordinaria. Se necesitaría personal sanitario en los colegios para si hay un rebrote, exigir también responsabilidades a alguien, porque ¿quién tiene la responsabilidad? El gobierno, la consejería, los profesores, las familias. No olvidemos que un niño lleva alrededor a sus amigos, a la familia más cercana, más los abuelos. Si queremos proteger a los abuelos, los niños van a estar en contacto con sus abuelos. No se ve una adaptación, hay mucho miedo, es que sobre todo yo diría que la palabra exacta es miedo. Precisamente me han comentado, bueno, pues yo creo que las tres han coincidido en ese diagnóstico, en esa situación, y hablaban de esas medidas, de qué se puede hacer si existe un caso positivo o no hay ningún caso. Se hablaba desde el Ejecutivo Autonómico de un conocido o denominado como Plan B. Ayer la preguntábamos a la consejera, ¿qué es el Plan B? Y esto es lo que ella nos decía, y si les parece lo escuchamos y después ustedes me lo valoran. Y el plan B, que estaba escrito y está plasmado, de cierre. De cierre es volver a confinarnos todos o alguna situación parecida y cierre total de centros. En ese caso ya está la fórmula de que lo que estamos haciendo durante este mes de julio y agosto en digitalizar las aulas con conexión a escuelas conectadas, formación digital de los profesores. Isabel, su valoración de ese plan B, o es todo lo que nos dijo en este caso. Yo no sé si ustedes tienen algún tipo de información a mayores. Pues no tenemos esa información, lamentablemente, y también
ayer escuchábamos que no había un plan B global, es decir, nosotros lo que hemos visto es que, bueno, se nos ha puesto encima de la mesa de forma tardía, además, sin la negociación necesaria, 2 planes, uno de actividades extraescolares y un protocolo de vuelta a la actividad lectiva que emana de otro protocolo ministerial que también, a nuestro juicio, es bastante inexistente e insuficiente. No hay un plan B ambicioso que esté asentado sobre los errores que hemos vivido en el último trimestre sobre la educación online. El profesorado nos ha demostrado su amplia profesionalidad y además nos ha comentado las carencias que tiene esa educación online, la importancia y las bondades de la educación presencial, la falta de medios y de recursos informáticos, la brecha digital y un amplio etcétera. En el protocolo que mencionaba antes sobre la vuelta a la actividad lectiva presencial, lo que se hace es, de forma muy sucinta, hablar de que si se vuelve a la actividad de forma online, pues habrá una digitalización, una formación y demás, pero se vuelve una vez más a planes que tienen que hacer los centros educativos, es decir, cada centro educativo tendrá ese plan B. Nosotros lo que demandamos es algo mucho más ambicioso, demandamos coordinación del Ministerio de Educación, actuación más o menos homogénea en todas las comunidades autónomas, aunque tengan que adaptarlo a la situación que tengan. Demandamos los recursos, la formación en periodo lectivo, es decir, aprendamos de los errores de esa educación online del último trimestre para aplicarla para el curso que viene y, sobre todo, en qué casos vamos a ir a la educación online. Cuando hay un rebrote, en un aula, en el centro, ¿qué va a hacer ese profesorado? ¿Se le aísla también, como se va a aislar al grupo clase? ¿El profesorado va a tener que hacer una educación online para parte de clase? Porque el profesor no suele estar en un grupo con una materia, es decir, un profesor tiene más grupos y diferentes materias en muchos casos, con lo cual, si se aísla un grupo clase, ¿qué va a pasar con ese profesor que va a tener que educar también online a otra parte? Es decir, creemos que no hay un plan y las declaraciones de la consejera en ese sentido, pues no podemos decir que son acertadas, puesto que creemos que son bastante ineficaces y además no se ajustan a la realidad que vivimos. Hablaba del Ministerio, Isabel. Va a haber una reunión, pero eso sí, no esta semana, sino la siguiente, el jueves de la próxima semana, el día 27. Quizás un poco tarde. Demasiado tarde, por eso comenzaba mi intervención. No quiero ser pesimista, estamos enfadados, estamos disgustados y creemos que esto pues pone de manifiesto la falta de reconocimiento de la educación y la falta de sensibilidad. Ahora, cuando estamos ante una vuelta a las aulas delicadísima y en una situación única, es cuando vemos tarde que actúan igual los mismos gobiernos. Es decir, tanto autonómicos como nacionales estamos viendo que no tienen un plan ambicioso, que no hay la inversión necesaria en la educación pública para esa vuelta a las aulas segura y estamos viendo que el abordar el inicio de curso en una reunión tanto del presidente del gobierno como los presidentes de comunidades autónomas y también otra reunión que va a haber de forma paralela de consejeros de educación y de sanidad llega tardísimo. El profesorado el 1 de septiembre tiene que estar en los centros educativos. Los centros educativos ya en muchos casos están durante el verano, se han estado preparando en cuestiones de espacios sobre todo. Ya hay exámenes de septiembre ahora, en los primeros días de septiembre, y aquí en Castilla y León el 9 de septiembre tenemos al alumnado de infantil y primaria en los centros educativos. Bueno, pues cuanto menos parece una falta de respeto que al finales de agosto, la última semana, se convoquen estas reuniones, pero bueno, si esa reunión viene acompañada de recursos y de todas las demandas que estamos haciendo, pues bienvenida sea, pero permítame que lo dude. María Ángela, ¿qué piensan los padres, las madres, tanto de públicos como de concertados, de plan B, de vuelta de los chavales a casa? Yo no sé si ese es el mayor temor en estos momentos. ¿Y cuáles serían? María. Pues a mí me gustaría dar las gracias a la consejera porque una vez más se ha olvidado de las familias. Somos una parte fundamental en la educación y ha hablado de un plan B de formación de profesores, pero no ha hablado de un plan B de formación a familias. Los niños, sobre todo los alumnos y alumnas de infantil y de primaria, necesitan de sus familias para que les atiendan si tienen que mantener las clases online. Y a nosotros no se nos ha formado y somos quienes debemos explicarles y quienes debemos decirles lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, pues eso, en primer lugar, darle las gracias por olvidarse una vez más de nosotros. Y luego, pues eso, nosotros ya pedimos en abril
que organizasen este curso pensando que podíamos mantener la misma situación con la que acabábamos el anterior. Han tenido tiempo desde abril para organizarse, estamos a finales de agosto y seguimos en el mismo plan. Entonces, pues eso. Muchísimas gracias. Ángela, por parte de los concertados. Pues que tiene razón también María, que las familias somos las grandes olvidadas, las que no se nos da muchas veces ni la palabra. Las normas que se dictan no son coherentes. Si a mí me dicen que en mi zona de salud tengo que evitar las concentraciones de 10 personas, que no puedo hacer barbacoas con mis familiares, que no vaya a bares donde la distancia no es de 1,5 metros, vamos a meter a 25 alumnos en un aula durante 5 horas, con mascarilla y sin poderse mover. Eso sí, abriendo las ventanas para que haya corriente, ¿no? No hay una coherencia en las normas. Se necesitaría una enfermera escolar, lo que aumenta el nivel de recursos que tienen que hacer. Tendría que haber una flexibilidad educativa, porque sí que es verdad que yo, en mi caso, me puedo quedar con mi hijo y darle clases en casa, pero hay muchos padres que tienen que conciliar esas medidas. Tampoco se ha tenido en cuenta la conciliación. El plan B es el plan de, bueno, si no funciona el A, vamos a un B. Pero parece que sus palabras denotan que no hay un guión, a mí no me da seguridad y están generando una inseguridad enorme en esta vuelta al cole y tenemos miedo porque mi hijo puede ser asintomático, pero si no fuera asintomático y le tengo en una UCI, ¿a quién pido responsabilidades? ¿Qué hacemos con todo lo que lleva alrededor este niño, con los abuelos? ¿Cuarentena a los abuelos? ¿Cuarentena a la familia? ¿Cuarentena a los amigos de la familia? Es que es una locura. A la consejera ayer la preguntaba, bueno, pues si finalmente, como se dice desde el Ejecutivo, son estas semanas, estos 15 días, son decisivos, son claves, y finalmente no se abren los centros, yo la preguntaba cómo lo explicamos. ¿Cómo se explica también a los chavales, a los jóvenes? ¿Cómo se explica en general que hemos tenido, con todo el cariño del mundo para el sector de la hostelería, pero que tenemos bares, hemos tenido discotecas, que tenemos muchos sectores abiertos, pero no tenemos la educación? Esto es lo que me contestaba y sí que las voy a pedir una rápida, no sé si valoración, pero sí sobre todo una explicación, cómo lo podemos explicar desde su punto de vista. Pero ahora se lo planteo. Vamos a escucharla. La pregunta que me está haciendo de cómo lo explicamos es por lo que decimos que estamos apostando por la presencialidad y porque haya regreso y retorno a las aulas. Porque es necesario, porque vamos, es fundamental y porque realmente todas estas medidas las estamos haciendo y las estamos tomando para que esa presencialidad sea segura y sea con grupos en los que se pueda hacer un aislamiento y una trazabilidad. Más que una valoración de lo que me dijo, yo quería, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo podemos explicar? Si hay alguna forma de explicarlo. Y sí que les pido, eso sí, brevedad a las tres. Isabel. Bueno, pues en la brevedad difícil, en este caso que nos demandas, pues yo creo que la mejor explicación va a ser que las familias y el alumnado estén tranquilos, que como siempre la profesionalidad y la vocación del profesorado hará que la vuelta a las aulas sea lo más segura posible. En caso de que haya que cerrar los centros, pues el profesorado seguirá haciendo que el alumnado aprenda. No nos olvidemos que los centros educativos y el profesorado tienen una función educativa y el profesorado tiene que trasladar conocimientos y eso parece ser que ahora se nos ha olvidado. María. Pues hombre, a nosotros sí que nos gustaría pues eso, que la vuelta a clase fuera presencial, porque entendemos que el alumnado necesita de los profesores, necesita el contacto con otros niños y con otras niñas para poder crecer en unas condiciones óptimas y necesita de el contacto con ese profesor que el ordenador no se lo da y sí que nos gustaría que si durante este curso tenemos que volver a confinarnos, que entendemos que para los profesores ha sido duro, pero que no queremos otra vez teledeberes, queremos teleformación y queremos que la formación sea real. Ángela. Estoy de acuerdo también con María, sí es verdad, las familias hicimos un esfuerzo extraordinario en que nuestros hijos siguieran los planes. No queremos deberes, queremos clases online o clases. No somos nosotros los que tenemos que dar las soluciones, votamos para que den soluciones, no para que nos den mayores problemas. Y nada más, yo quiero que me den seguridad de que mi hijo va a estar bien, que los amigos de mi hijo van a estar bien,
que la comunidad educativa va a estar bien y no van a estar enfermos. Yo quiero seguridad. Pues esperemos que en unas semanas hablemos de que todo va normal, de que todo va seguro y que todas esas incertidumbres que se planteaban al principio sean resueltas de forma positiva. Yo la verdad es que eso esperemos. Ángela Melero, presidenta de FECAMPA, gracias a las padres y madres de concertados, que como vemos en este caso hay mucha unión con la pública. Como ven, no hay ninguna diferencia, que muchas veces se habla de ello también. Es que, mira, en esto lo importante es la educación, la educación en general. Lo y la educación son los chavales, los jóvenes, los niños. Exactamente. María Capellán, gracias, a la presidenta también de la Asociación de Padres y Madres de Públicos. Perdón. Gracias, María. Gracias a vosotros. Y Hasta claro, luego. cuando los problemas son los mismos, las soluciones son las mismas. Exactamente. Gracias a la presidenta de CESIF, como siempre, muy amable por acompañarnos. Gracias, Isabel Madruga. Muchísimas Hasta luego, Isabel. Gracias por darnos voz y esperemos que esto sirva para que reaccionen las administraciones y nos concedan lo que demandamos por justicia. Muchas gracias.